El canto del espíritu. Me llamó la atención en el año 2016 una noticia que estaba acompañada de algunas fotografías donde se veía este avión. Este es un Airbus 360 que es un avión para más de 265 pasajeros. Y este Airbus fue hecho, por supuesto, para volar. Entonces, ¿qué hace este avión allí en el agua? Uno podría pensar que tuvo un accidente, tuvo que descender de emergencia y por eso está en ese lugar. No es esa la razón. En realidad, ese avión está allí a propósito. Y está allí para hundirlo. Por supuesto está sin pasajeros, y ustedes ven allí cómo lo fueron hundiendo. ¡Qué paradoja! Algo que fue creado para volar a 10.000 metros de altura, ahora fue hundido en las costas del mar Egeo a 35 metros de profundidad, para que alrededor de él y dentro de él se formen corales que habrían de atraer a miles de buceadores en los siguientes años y fomentar el turismo. Lo que hace la diferencia entre el uso de ese avión normal y lo que lo estaban proponiendo a partir de ese momento es simplemente si estaba lleno de aire o lleno de agua. Ese avión fue creado para estar lleno de aire y para volar, pero también pudo estar lleno de agua. La Biblia también nos habla de un contraste entre estar lleno de dos cosas. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, el capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está el contraste entre estar llenos del vino o estar llenos del Espíritu. Hay distintas maneras de estar llenos de vino o embriagarse. En nuestro mundo, el enemigo ha multiplicado esas maneras, no solamente las bebidas alcohólicas. Uno hoy en día puede estar dominado por una cantidad de otras adicciones, inclusive la música puede llegar a ser una de esas adicciones. Y el resultado, según lo que dice el apóstol Pablo, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa palabra es una palabra muy interesante en el idioma en el que se escribió la Biblia. Está formada por dos palabras. Es la palabra asotía, que está formada por la preposición a, y luego sotería, que significa salvación. Es lo contrario a la salvación, es la privación de salvación. De manera que la embriaguez o cualquier cosa que domine nuestra vida no solamente nos puede hacer pasar un mal rato y puede arruinarnos momentáneamente, sino que realmente nos quita la salvación eterna. Es terrible. Ahora, ¿qué es lo contrario a la embriaguez? Normalmente pensaríamos que lo contrario es la abstinencia. Pero el apóstol Pablo nos lleva más allá. No solamente tenemos que abstenernos de aquello que es malo, sino que él dice que en vez de embriagarnos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque no tomar bebidas alcohólicas o no utilizar ningún otro medio embriagante nos deja vacíos. Y ese vacío inmediatamente el enemigo va a tratar de llenarlo nuevamente. Por eso el consejo bíblico es: en vez de llenarnos de lo malo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mencionado por el apóstol en esta epístola, la epístola a los Efesios, 12 veces. Y es muy interesante
lo que dice acerca del Espíritu. No tenemos tiempo de ver todo lo que dice, pero permítame repasar 2 pasajes de esta epístola sobre el Espíritu Santo. La primera vez está en el capítulo 1, los versículos 13 y 14, donde el apóstol dice: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Muchas veces pensamos que el sello del Espíritu Santo es algo que está en el futuro, y escatológicamente es cierto. Pero fíjense que el apóstol dice que cuando escuchamos el mensaje, el Evangelio, y creemos en Cristo como nuestro Salvador, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando yo comencé a formar mi biblioteca profesional hace muchos años, a medida que iba comprando libros, dije, yo tengo que identificarlos para que si lo presto a este libro a alguien, sepan que es mío. De manera que compré un pequeño sello en el que hice grabar mi nombre, mi apellido, y comencé a poner en cada libro que iba comprando ese pequeño sello al comienzo. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente, mediante el Espíritu Santo, el Señor nos sella y dice: ahora tú eres propiedad mía. De tal manera que cualquiera que nos ve dice: esta es propiedad de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ese Espíritu que el Señor pone en nosotros, sellándonos, también es la garantía de que esa buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la concluirá, la irá perfeccionando, la irá desarrollando cada vez más a lo largo de toda nuestra vida, como garantía de la redención final. Otro texto interesante en la epístola a los Efesios sobre el Espíritu Santo está en el capítulo 4, el versículo 30, donde el apóstol dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque es necesario ser consciente de que si bien recibimos el Espíritu Santo sellándonos cuando nos entregamos a Cristo, podríamos perder ese sello. En un libro yo puedo borrar el sello, va a dañar un poquito ese lugar de la página, pero puedo borrarlo. En nuestra vida también es posible borrar el sello del Espíritu Santo. Por eso el apóstol nos dice: no entristezcan al Espíritu. Cuando yo le doy la espalda y decido actuar independientemente del Señor, haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios, allí estoy quitando ese sello y estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Y entonces viene el pasaje que mencionamos al principio y que queremos analizar esta mañana. No os embriaguéis con vino, que es otra manera de entristecer al Espíritu Santo, sino que tenemos que ser llenos del Espíritu. Cuando dice sed llenos del Espíritu, eso está en modo imperativo, es una orden. No dice si les viene bien, si desean, cuando ustedes quieran, podrían ser llenos del Espíritu. No, sed llenos del Espíritu. Es una orden. Pero es interesante que en griego esa orden está en tiempo presente. Y si alguno se acuerda de la gramática que aprendió en el colegio, me dirá: pero qué gracia, si en español solamente el imperativo puede tener tiempo presente, no existe otro tiempo. En griego hay otro tiempo en el modo imperativo, hay 2 tiempos. Lo que se llama el tiempo aoristo, que indica una acción momentánea, muy poco duradera, solo un instante, o
el tiempo presente, que indica una acción continua, que se prolonga a lo largo del tiempo a medida que vamos extendiendo y avanzando en el presente. Pero hay algo más sorprendente todavía en este pasaje. Cuando el apóstol dijo, sed llenos del Espíritu, lo dijo en voz pasiva. En otras palabras, él nos está diciendo que ninguno de nosotros puede alienarse a sí mismo del Espíritu, sino que tenemos que permitir que otro nos liene. Es como si dijera, sigan siendo alienados por el Espíritu Santo. Continúen permitiendo que se os liene del Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible continuar siendo alienados del Espíritu? Porque normalmente pensamos que si algo ya ha sido alienado, ya no puede ser alienado más, ya está alieno. Hay una ilustración muy sencilla, pero muy clara para entender esto. Si le pedimos a un niño que llene sus pulmones de aire, que respire hondo, él va a hacer una inspiración profunda y va a llenar todo lo que puede sus pulmones de aire. Si yo les preguntara cuántos mililitros o centímetros cúbicos de aire tiene ese niño, me dirán, no sé, quizás 100 centímetros cúbicos o alguna cosa por el estilo. Ahora, si ese niño crece y llega a ser un hombre grande, desarrollado, un atleta, y le pedimos que llene sus pulmones de aire, y ahora preguntamos cuántos centímetros cúbicos tiene, va a tener muchos más centímetros cúbicos que cuando era niño. Pregunto, ¿cuando era niño no sabía respirar o llenaba a medias sus pulmones y por eso tenía menos cantidad de aire en los pulmones? De ninguna manera. Siempre llenó sus pulmones todo lo que podía, pero fue creciendo de tal manera que cada vez más su capacidad pulmonar aumentaba y entonces podía tener más aire en los pulmones. Y algo así pasa con el cristiano. Cuando nacemos en la vida nueva, en la vida en Cristo, nuestros pulmones espirituales se llenan del Espíritu Santo con una capacidad muy limitada, porque somos bebés espirituales. Y el apóstol, aunque les dijo a los cristianos de Éfeso, ustedes cuando creyeron en Cristo ya recibieron el Espíritu Santo que puso su sello en ustedes y que es la garantía de la salvación, el apóstol le dice, pero ustedes allí recibían poco del Espíritu. Sigan llenándose del Espíritu cada día más. Continúen siendo llenados del Espíritu. ¿Cómo podemos ser llenados del Espíritu cada día más? El mismo apóstol contesta a esto, porque él menciona 3 verbos en los siguientes versículos, que son a la vez resultados de ser llenos del Espíritu y al mismo tiempo son medios para ser llenos del Espíritu. Porque después de esa orden, continúen siendo llenos del Espíritu, él dice, cantando a Dios en vuestros corazones, dando gracias siempre a Dios y sometiéndoos unos a otros. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos 3 aspectos que nos permiten ser llenos del Espíritu. En primer lugar, el apóstol menciona cantar a Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué cantar? El apóstol menciona 3 cosas. Salmos, que es el himnario del Antiguo Testamento, el libro de Salmos. Himnos, que son expresiones de alabanza, especialmente a Dios. Básicamente los himnos son de alabanza a Dios. Y cánticos espirituales, que son como los himnos y como los salmos, pero que describen la experiencia espiritual del creyente con el Señor. Por ejemplo, que hablan de la paz que tenemos en Cristo, el perdón que Cristo nos ha dado, el gozo que el Señor nos da, la esperanza que tenemos en el Señor.
dónde cantar. En 2 lugares nos dice el apóstol. Dice, hablando entre vosotros, allí está mencionando una acción colectiva en el culto público, pero también dice en vuestros corazones, es decir, en nuestra vida personal, cotidiana, a medida que vamos desarrollando nuestras tareas. El Señor nos invita a que cantemos himnos a Dios. La Biblia tiene ejemplos hermosos y muy significativos de cuán importante es cantar al Señor. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo cantaba. Ellen G. White, en el libro El deseo de todas las gentes, habla, y en otros libros también, de que Cristo desde su niñez siempre cantaba himnos al Señor. Los habitantes de Nazaret lo escuchaban frecuentemente cuando él transitaba por las calles, quizás llevando algún trabajo que había realizado, o en el taller de la carpintería, cantando alegremente himnos al Señor. Pero la Biblia menciona solo en un lugar que Cristo cantó. El jueves de noche, en el aposento alto, después de haber celebrado la Pascua, lo que conocemos como la última cena, dice Mateo 26:10, que terminaron cantando un himno. Dice, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Era parte de la celebración de la Pascua, cantar los salmos 117 y 118. ¿Por qué el Evangelio solo en este momento menciona que Cristo cantó, aunque en realidad lo hizo en muchos otros momentos? Porque yo creo que este fue el momento más importante en la vida de Cristo en que él necesitaba cantar. Él salía del aposento alto para enfrentar la decisión más difícil de su vida. ¿Entregaría su vida por nosotros o no? Él iba a decidir. No estaba obligado a hacerlo. Y allí, cuando iba a sufrir al punto de transpirar gotas de sangre, y pocas horas después ser castigado y ser crucificado, él se fortaleció su fe y su entrega a Dios, cantando un himno. Otro ejemplo extraordinario del valor del canto y la importancia del canto en nuestra vida cristiana es la experiencia de Pablo y Silas encarcelados en Filipos. No habían hecho nada malo, injustamente estaban encarcelados y habían sido castigados duramente. Estaban en una posición incómoda, con sus pies en el cepo, en esa posición en la cual sus músculos se acalambraban, las espaldas sangrantes, estaban pasando frío, no tenían ninguna esperanza de salir. Y si cualquiera de nosotros hubiera estado, al menos yo, quizás le hubiera dicho, Pablo, me duele la espalda, me arde, estoy acalambrado, tengo frío, tengo miedo. Pero no era eso lo que estaban diciendo. Dice el relato bíblico, a medianoche, en el momento más oscuro, estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios. Y Silas no le dijo a Pablo, Pablo, canta más suave, más despacio, más en voz baja, mira que vas a despertar a los otros presos. No, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban con entusiasmo himnos de gratitud y alabanza a Dios. Y ustedes saben cuál fue el resultado de cantar himnos en esa noche. Un terremoto abrió las puertas de la cárcel, hizo que cayeran las cadenas y ellos quedaron en libertad. De manera que ustedes ven cómo cantar himnos en los momentos más difíciles es lo más necesario para acercarnos a Dios, para fortalecer nuestra fe. El canto sagrado tiene un poder maravilloso, tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento, despertar simpatía, para promover la armonía de acción, desvanecer la melancolía y los pensamientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento,
abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos su bendición. Y esto me hace recordar a un querido médico ya muy ancianito que vive aquí en esta localidad, el doctor Pedro Tabuenca, que fue director del Sanatorio Adventista del Plata por muchos años, luego fue el decano fundador de la facultad, de la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad Adventista del Plata, un gran cardiólogo, y recuerdo que una vez él contó que vino a su consultorio una mujer con una afección, una enfermedad, pero que él inmediatamente se dio cuenta que era un problema psicofísico. Él le dijo a la señora, mire, le voy a recetar el mejor remedio que conocemos para esa enfermedad, con esto seguro que usted se va a curar. Escribe en la receta el nombre del medicamento, se lo entrega, y la mujer con mucha tristeza le dice, ay doctor, esto ya me lo han recetado y no me ha curado. Al médico se le acabaron los recursos de la ciencia. Elevó una oración breve al Señor mentalmente y comprendiendo cuál era el origen de esa enfermedad, le dijo, pues entonces le voy a dar otro tratamiento, pero que requerirá perseverancia de su parte. ¿Usted está dispuesta a hacer este tratamiento? Sí, doctor, cualquier cosa, lo que usted me diga, estoy dispuesta a hacerlo con tal de sanarme. Muy bien, es muy sencillo. Y el doctor escribió en el recetario, comprar un himnario adventista, y debajo escribió, cantar 3 himnos cada mañana al levantarse. Le entregó, la mujer miró extrañada, nunca había recibido semejante indicación de parte de un médico, y el doctor le insistió y le dijo, mire, es fundamental que usted cumpla este tratamiento fielmente todos los días. La mujer le dice, pero yo no soy adventista, ¿qué es esto? No importa, le dijo el doctor. Consiga algún amigo adventista que le ayude a conseguir un himnario adventista, que le enseñe a cantar los himnos y cante 3 himnos cada mañana. Y quiero verla dentro de un mes. Un poco sorprendida todavía, la mujer se retiró. Un mes después, regresó al consultorio. Radiante. Doctor, no tiene idea el bien que me ha hecho el tratamiento que usted me recetó. Y el doctor no se cansaba, porque lo escuché más de una vez, hablar de lo que él llamó hipnoterapia. Tanto lo practicaba, él también era un promotor muy entusiasta de los remedios naturales, salía a hacer caminatas todas las mañanas, temprano en la mañana, entusiasmaba a los alumnos y siempre se le veía caminar a las 6 de la mañana rodeado de un grupo grande de alumnos que iban con él. Pero no solo los hacía caminar. Él decía que eso iba a ser más saludable todavía si al caminar iban cantando himnos. Así que aquí en nuestra localidad, temprano en la mañana, solemos escuchar que pasaba ese grupo, guiado por el doctor Tabuenca, cantando himnos, con un poco de la voz agitada, porque iban caminando rápidamente. Pero cuánto bien nos hace, cuánto promueve la salud cantar himnos. Por eso es tan importante que cantemos en todo lugar y en todo momento. Cántese en el hogar, cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más alegría, esperanza y gozo. Yo recuerdo de mi niñez cómo me sorprendía que mi madre muchas veces, mientras cumplía sus quehaceres domésticos, solía cantar suavemente, pero se la escuchaba, que entonaba distintos himnos. Yo recuerdo cuáles eran sus himnos favoritos porque eran los que más solía cantar. Y cuando crecí y cuando las circunstancias de la vida
me hicieron entender por experiencia propia cuán importante es cantar himnos, entendí por qué tantas veces mi madre también cantaba himnos. Y lo aprendí también por experiencia propia. Hace más de 30 años, muy joven, me enfrasqué en el trabajo, en el servicio al Señor con tanto entusiasmo que mi salud se agotó. Tuve un agotamiento psicofísico. Y en esas circunstancias, además de recurrir a un médico, leí un libro escrito por un pastor cristiano titulado Cómo superar esa situación, porque en realidad el agotamiento psicofísico me impedía trabajar y eso me llevó a una depresión, así que leí un libro Cómo superar la depresión. Y en ese libro, este pastor recomendaba cantar himnos. De manera que decidí practicarlo, recordando también lo que el doctor Tahuenca había comentado. Así que cada mañana, al levantarme, lo primero que hacía cuando iba a higienizarme al baño y mientras me vestía, iba cantando himnos. Comencé con el himno número 1, que lo sabía de memoria, y después dije, pero tengo que seguir con el número 2, y fui memorizando distintos himnos y cada mañana cantándolos. No tienen idea el poder sanador que ejercieron esos himnos en mi vida y doy gracias a Dios por eso. Desde entonces, cuánto he cantado en mi vida, no para salir de una enfermedad, sino para prevenir la enfermedad y para fortalecer la fe y el ánimo en el Señor. Un segundo consejo nos da el apóstol. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Junto con cantar himnos, dar gracias a Dios, un espíritu de gratitud, es indispensable en la vida del cristiano. ¿Cuándo dar gracias? Pensaríamos, bueno, cuando hay motivos porque las cosas no van bien, porque todo va viento en popa, pero fíjense que el apóstol dice, dando siempre gracias, en todo momento. ¿Por qué motivos agradecer? Y por aquellas cosas buenas que nos ocurren. No, el apóstol dice, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre. ¿Cómo agradecer? El apóstol nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En mi nombre me cuesta agradecer muchas veces, pero en el nombre de Cristo, por fe en Cristo, entonces sí voy a agradecer, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente nos cuesta entender este versículo. Es muy fácil agradecer cuando el Señor nos bendice abundantemente. Pero ¿qué hacer cuando nos viene una enfermedad, cuando perdemos el trabajo, cuando un familiar sufre, cuando hay una crisis en el hogar, con los hijos, con el cónyuge, o cuando tenemos un accidente, o cualquier otra circunstancia? Ahí también hay que agradecer. El apóstol dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encontré respuesta a esa pregunta en esta declaración. Este mandato es una seguridad de que aún las cosas que parecen estar contra nosotros obrarán para nuestro bien. Dios no nos mandaría que fuésemos agradecidos por lo que nos perjudicaría. De manera que muchas veces, por fe y solamente por fe, podemos dar gracias a Dios. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. ¡Qué promesa extraordinaria! Y nada tiende a fomentar más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza.
Querido hermano, estás pasando por un momento difícil. Agradece a Dios. No lo puedes hacer, no te brota espontáneamente. Hazlo por fe. Pídele al Señor que te dé un espíritu de agradecimiento. Y vas a ver cómo vas a encontrar de qué agradecer. Y eso va a fomentar tu salud física y espiritual. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque nosotros no lo entendamos ahora, algún día lo entenderemos. Y Jesús dijo aquel jueves por la noche, aquel día no me preguntaréis nada. Porque muchas veces pensamos, cómo quisiera preguntarle al Señor cuando llega al cielo, ¿por qué me ocurrió esto? En mi caso, yo quisiera preguntarle al Señor por qué perdí el ojo izquierdo hace varios años y por qué el ojo derecho se me va apagando. Pero el Señor nos dice, en aquel día no me preguntaréis nada, porque en realidad vamos a entender que todo eso y tantas otras cosas fueron, aunque no lo entendimos aquí, para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien. Quizás para pulir nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe en Él, para aferrarnos más a Él. Y el tercer elemento que nos ayuda a ser llenos del Espíritu y que al mismo tiempo es un resultado de ser llenos del Espíritu, es someternos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Santiago también nos dice que tenemos que someternos a Dios. Ahora, cuando Pablo dice someternos unos a otros en el temor de Dios, está dando por sentado que primero necesitamos someternos a Dios para entonces poder someternos unos a otros. Por eso el apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa sumisión es algo que requiere humildad. Cuando nos humillamos ante el Señor y nos sometemos, entonces el Señor que no puede resistir el Señor que resiste a los soberbios, nos dará gracia a nosotros como humildes. Gracias para poder mantenernos sometidos a Él, para decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, no lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Que podamos decir cada día, especialmente al comenzar el día, Señor, ¿qué quieres que haga en este día? Y cuando hacemos esa oración, entonces podremos someternos unos a los otros. Ahora, este sometimiento es algo recíproco, no es desigual. En el mundo cristiano no hay opresores y oprimidos. En el hogar no hay opresores y oprimidos, en un hogar cristiano, sino que unos a otros nos estaremos sometiendo mutuamente, cada uno pensando en el bien del otro. Además, es obedeciendo a Dios, porque el apóstol dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si el otro exige que yo me someta haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios, allí no debo hacerlo. Hay un límite a este sometimiento, es en el temor de Dios. Y esta es la clave para el éxito en el matrimonio, en la educación de los hijos, en el lugar de trabajo. Porque Pablo menciona este pasaje, usa este pasaje de someternos unos a otros en el temor de Dios, como la introducción a los siguientes pasajes donde habla de cómo debe ser el matrimonio cristiano en Efesios 5, 22 al 33. Cómo debemos educar a los hijos en el siguiente capítulo, los primeros 4 versículos, y cómo debemos relacionarnos entre los empleadores y los empleados en el siguiente capítulo, versículos 5 al 9. Es como que el apóstol nos ha presentado una escalera. El punto de partida es ser llenos del Espíritu Santo. Y el primer escalón, cuando somos llenos del Espíritu, es cantar himnos a Dios. Podríamos pensar que de las 3 cosas que nos ha mencionado, es lo más fácil de hacer. ¿Quién no puede cantar himnos a Dios? Si subimos a ese escalón, podremos dar el siguiente paso, dar gracias a Dios
siempre y por todo. Porque cantando himnos a Dios, nuestra fe se fortalece, al punto que entonces podremos cantar siempre y por todo, y dando gracias siempre y por todo a Dios. Y si hemos cantado y seguimos cantando himnos al Señor, y le damos gracias por todo, entonces podremos dar el paso más difícil, someternos al Señor en primer lugar y unos a otros en nuestras relaciones personales, en el hogar, en la educación de los hijos, con quienes nos rodean en nuestro lugar de trabajo. Ser llenos del Espíritu no significa tener una actitud extraña. Me gusta mucho esta declaración. Los que están bajo la influencia del Espíritu de Dios no serán fanáticos, sino serenos y firmes, libres de extravagancias en pensamientos, palabras o acciones. Porque en nuestro mundo contemporáneo, en el mundo cristiano en general, muchas veces se piensa que ser llenos del Espíritu es sinónimo de hablar en idiomas desconocidos o decir palabras incoherentes, hacer cosas extrañas, estar con una excitación extraña. De ninguna manera, ser lleno del Espíritu no es ser fanático, sino tener una actitud serena y firme, libre de toda extravagancia en pensamientos, palabras o acciones. Yo quiero ser más lleno del Espíritu. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Dos secretos muy simples que están al alcance de todos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quieres tener el Espíritu Santo? ¿Quieres ser más lleno del Espíritu Santo? ¿Sientes necesidad de tener más del Espíritu en tu vida? Pídelo a Dios. Él está deseoso de darnos más y más de su Espíritu. Y el segundo consejo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Este pasaje de Colosenses 3 es el texto paralelo al de Efesios 5 que leíamos antes y que desarrollamos en este sermón. En Efesios 5, Pablo dice, sed llenos del Espíritu. En Colosenses, cuando habla de los mismos temas, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El sinónimo entre ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra de Cristo. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? En la Biblia. Leyendo la Biblia es el otro secreto para ser llenos del Espíritu. Porque cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, vamos a estar cantando, así como decía en Efesios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Están los elementos y no puse, pero inmediatamente después de esto, habla de someternos unos a otros en el hogar y en la familia y en las relaciones laborales. ¿Cómo podemos ser más llenos del Espíritu Santo? Pidámoselo en oración, alimentémonos cada día de su palabra. Y quisiera terminar con una experiencia de mis años de pastorado. Recuerdo que en cierta oportunidad recibí una carta, esto ocurría hace creo que unos 35 años, una carta de otra iglesia, de otro distrito, en la cual me preguntaban si había estado asistiendo a nuestra iglesia una familia que había sido parte de ese otro distrito. En realidad ellos sabían que no estaban asistiendo, porque esa familia hacía un año que se había mudado a una ciudad que era parte de mi distrito, y los hermanos anteriores estaban preocupados que esta familia al trasladarse había dejado de asistir a la iglesia.
les habían dado la dirección de nuestra iglesia, pero ellos nunca habían venido. Y entonces intercambiamos la correspondencia, les dije que no los conocíamos, me dieron la dirección y hicimos casi 100 kilómetros para viajar. Fuimos con mi esposa y nuestros hijos a visitarlos para tratar de animarlos. Era un matrimonio de abogados, una hermosa familia, tenían dos niños. Nos recibieron amablemente, conversamos, los animamos, los invitamos a asistir a la iglesia, pero ellos estaban reticentes, como que había una coraza, una pared que impedía que ellos aceptaran, si bien fueron siempre muy correctos y muy amables, pero había algo que impedía que ellos vuelvan al Señor. Y ya después de haber utilizado todos mis recursos pastorales, haber apelado a sus corazones, haber leído pasajes bíblicos, ya estábamos por retirarnos cuando noté que allí en el living, en la sala de la casa, había un piano. Y entonces se me ocurrió una idea y les dije, antes de irnos, ¿qué les parece si cantamos un himno? Muy amable, dijeron, sí, no hay ningún problema. Así que fui hasta mi vehículo a buscar el himnario, y entonces les pregunté, ¿cuál es el himno favorito de ustedes? ¿Cuál era el himno preferido de ustedes? Oh, inmediatamente se acordaron del himno Con Sin Igual Amor. Lo buscamos, ellos buscaron su himnario, sus himnarios, yo me senté al piano y comenzamos a cantar con entusiasmo ese himno. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él. Y cuando estábamos comenzando a cantar el coro, ya pertenezco a Cristo, me di cuenta que de pronto me quedé solo cantando. Y me di vuelta para ver qué es lo que ocurría. Y allí vi que mi esposa había puesto su mano sobre el hombro de la señora de la casa, y tanto la señora de la casa como su esposo no podían seguir cantando porque estaban con los ojos llenos de lágrimas. Lo que yo no había podido lograr con todos mis recursos pastorales, incluso leyendo la Biblia, un himno derritió sus corazones. Terminamos con una oración y el sábado siguiente ellos hicieron los casi 100 kilómetros y estuvieron en la iglesia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, cantando himnos al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de Cristo, a Dios, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Que Dios nos ayude para que seamos cada día más llenos del Espíritu Santo, que lo manifestemos cantando himnos. No necesitamos hacerlo en voz muy alta si eso puede molestar a quienes nos rodean. Hasta podemos cantar mentalmente o en voz baja o en voz audible, por supuesto, que va a ayudar a quienes nos rodean. Demos gracias a Dios, tengamos un espíritu de gratitud al Señor y sometámonos humildemente a Dios y a quienes nos rodean. Y que pronto esa vida llena del Espíritu Santo pueda culminar viviendo con nuestro Señor en la patria celestial. Es mi deseo y mi oración para todos.